Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos al análisis de la serie El Eternauta, la última propuesta de Netflix hecha en Argentina, que nos va a contar una historia post-apocalíptica y que ya os adelanto que a mí personalmente me ha gustado mucho. Aclaro que este análisis voy a hacer una parte sin spoilers, en la cual, pues bueno, hay bastantes cosas que se pueden analizar, después sí que entraremos ya con spoilers, pero no os preocupéis porque os avisaré. ¿De dónde nace El Eternauta? Pues es un cómic o una novela gráfica con origen también argentino, que se publicó en formato de tiras desde el año 1957 hasta 1959, con lo cual es una historia bastante antigua, o sea, tiene casi 70 años la historia original, lo cual también le da, en mi opinión, cierto misticismo, pero también es verdad que por lo que he hablado con Lean, yo no he leído el cómic original, pero sí que lo han debido adaptar de una forma un poco libre y sobre todo actualizada, con lo cual hay ciertos cambios para actualizar la historia y para añadir cosas que en la obra original no estaban. Yo desde fuera, sin haber leído el cómic, lo he sentido una historia orgánica, bien contada, sinceramente, y coherente, de estas historias que te enganchan, que son adictivas, que quieres saber descubriendo qué les pasa a los personajes, qué le pasa al mundo, y es muy importante para una serie siempre conseguir eso, el interés del espectador, y en ese sentido para mí El Eternauta ha sido perfecta. El autor de la historia, Héctor Germán Oesterheld, tuvo una historia bastante trágica porque murió por culpa de la dictadura militar que había en Argentina en esos años, pero es que no solo él, sino que también sus 4 hijas murieron por lo mismo, de hecho por lo que he leído las hijas murieron antes que él, con lo cual la tragedia salpica el origen real de la historia. No puedo hacer este análisis sin reivindicar un poco el arte como herramienta casi revolucionaria contra las injusticias y contra las dictaduras, autocracias o situaciones de represión que el pueblo de cualquier país pueda estar viviendo. Y dicho esto, quiero analizar una de las cosas que esta serie mejor hace, que es transmitir esa vibra, esa atmósfera posapocalíptica, y que para mí en este tipo de series siempre es uno de los grandes retos a nivel de producción y a nivel de rodaje incluso. Sí que es cierto que la historia comienza dentro de una casa, con lo cual digamos que empezamos a ver la historia en primera persona y lo que los personajes son capaces de ver del mundo desde su posición, con lo cual en ese sentido la escala de la serie no era muy grande, y yo tenía un poco la incertidumbre de saber si verdaderamente la serie iba a ser capaz de crecer, es decir, de mostrar lo verdaderamente impactante que era lo que estaba sucediendo y la gran escala que tenía. Y en ese sentido tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo porque la historia lo hace genial, no escatima en planos grandes, en escenarios impactantes, en planos aéreos, en espacios grandes, con lo cual para mí eso ayuda muchísimo a sentir el agobio de los personajes, lo pequeños que son ante lo que está sucediendo, y luego también elementos como el silencio, elementos como la música, la nieve, todo, como digo, apoya súper bien esa idea de querer construir un mundo posapocalíptico que funcione para el espectador. Aquí también la serie para mí lo ha hecho genial. En este sentido, los efectos digitales, el CGI, los efectos prácticos están muy bien, o sea, no siempre son impecables, hay algún plano que te puede chirriar, alguna escena muy concreta, con escala grande que también puedes decir, bueno, podría estar un poquito mejor, pero en general la producción completa es muy buena de la serie. Ha costado 16 millones de dólares, que es un presupuesto importante, aunque tampoco es un presupuesto desmesurado, y creo que los han aprovechado muy bien y que en el trabajo final, en el producto, se nota el cariño y las ganas, ese mimo para verdaderamente contar una historia que querían contar. Cuando algo se hace con esa artesanía, se suele notar en el producto final, y aquí pasa. Otra de las cosas que también están muy bien dentro de la historia es que es muy dinámica, tiene solamente 6 capítulos, y en esos 6 capítulos las amenazas van cambiando mucho, la historia evoluciona, y eso para mí también ha sido un acierto, porque no sientes que te estancas con los personajes en ningún lugar, siempre aparece algo que es una amenaza nueva, que da un giro de tuerca a la historia, que pone a los personajes en otra situación diferente, y eso, como digo, ha estado muy bien. Siempre sentías que a la vuelta de la esquina la serie tenía una cosa nueva que mostrarte y una amenaza nueva casi por la que preocuparte, y eso también engancha. Por poner algún pero a la historia, creo que algunas escenas no están muy bien dirigidas, o sea, en conjunto la dirección de la serie funciona para la historia que se quiere contar, pero he sentido que hay ciertos momentos puntuales que deberían tener quizá un puntito más de intensidad, y ahí sí que he sentido que la dirección, cuando ha querido dar ese punch, ha estado un poquito floja o no ha conseguido quizá estar a la altura del momento que quería contar. Como contraparte, la serie es bastante buena siempre en general, quizá no tiene esos picos de dirección tan potentes, pero tampoco baja, con lo cual eso es positivo. Los personajes me han funcionado, o sea, el drama humano dentro de una historia posapocalíptica siempre es al final el corazón de lo que está sucediendo. Por mucho que plantees a nivel de escala de lo que puede pasar, si los personajes principales y sus historias no te importan, te puedes desconectar fácilmente de la trama. En este sentido, sobre todo el protagonista, Juan, me ha encantado, pero es que luego tienes secundarios alrededor que también funcionan muy bien, con lo cual ha balanceado bien las amenazas del apocalipsis. No digo que a todos les tengas el mismo cariño y que todos hayan funcionado igual de bien, pero como el protagonista es muy carismático y el actor, Ricardo Darín, es un crack, hace que sea fácil alrededor de él construir historias que importen. Así que las actuaciones
puedo decir que en general también me han gustado. Lo bueno es que parece que la segunda temporada está confirmada. Ricardo Darín lo dijo, que querían contar la historia en 2 temporadas y que necesitaban una segunda. A mí también me apareció un mensaje en la pantalla de Netflix diciéndome que la temporada 2 estaba confirmada. No sé si será verdad o un error, igual no lo querían contar todavía, pero por lo que parece va a haber una segunda, con lo cual estoy muy contento porque ha utilizado bien los ingredientes necesarios para contar una historia posapocalíptica que funcione. Yo ya dije en Twitter que no quería correr para ver esta serie, pero irónicamente cuando me puse a verla me enganchó, me vi como 4 capítulos seguidos, así que me alegro y siento que ha estado a la altura de lo que se contaba. No os digo que sea perfecta, pero se nota que se ha hecho con muchas ganas y que además la mayoría de cosas funcionan. Así que bueno, habiendo dicho esto, que es la parte un poco sin spoilers, vamos a entrar a analizar eventos concretos de la serie. Si no habéis visto la serie, os recomiendo ir a verla sin ninguna duda. Y ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de series, de cine y de lo que sea. Dejad un like para apoyar el contenido, que no cuesta nada. Es un botoncito y vamos a analizar la primera temporada de El Eternauta. El dolor al fin dejó pasar su voz. Cambiamos el champán por gasolina. La intro, es decir, la escena del barco en la cual aparece Clara con sus amigas, está muy bien. Creo que sí que tiene esa vibra potente de hacernos sentir lo extraña que puede ser una situación de este tipo, dejarte el mal cuerpo, meterte ya ese miedo dentro, cuando se apagan todas las luces de la ciudad. Me parece una pasada, cómo mueren sus amigas, todo está muy bien y es una buena forma de enganchar, aunque después tengo que decir también que el arranque de los protagonistas, es decir, el de Juan, el de Russo, el de Tano, no me ha parecido tan potente quizá como la escena de Clara, quizá, o sea, creo que lo que ven por la ventana no es tan impactante como lo que después vas a ver cuando ya Juan va a la ciudad, pero sí que te genera esa sensación de intriga, de que algo no va bien. La muerte de Russo, por ejemplo, es muy potente, porque por un lado te muestra el shock de la gente, cómo lo está viviendo, cómo se te puede hacer incluso perder la cabeza, querer salir, aunque estés casi seguro de que vas a morir, porque no puedes quedarte quieto, porque quieres ver a la gente de tu familia, o porque justamente tú estás en shock viviendo todo lo que está pasando. Y al mismo tiempo también sirve para reforzar un poco la amenaza, para que el espectador entienda que si sales a esa nieve, al menos si no sales protegido, lo más posible es que mueras. Con lo cual, para eso, y con el choque también emocional de la muerte de uno de los personajes iniciales, eso sí me ha gustado. La nieve mortal también como elemento importante en la historia, creo que ha ayudado muchísimo a que la atmósfera de la serie sea lo que es, y a mí personalmente me ha encantado. De hecho, cuando la nieve desaparece más adelante en la historia, me ha dado un poco de pena porque perdías cierta parte de la atmósfera que tanto me había gustado. Pero bueno, obviamente también esto tenía que parar en algún momento y la historia tenía que avanzar. El primer capítulo también sirve un poco para mostrar los personajes iniciales, mostrar los conflictos, ir definiéndolos. Omar, por ejemplo, me ha parecido rarísimo. Tano es un poco huraño, un poco desconfiado, podemos decir también. Tiene mucha capacidad de sobrevivir, pero al mismo tiempo también le cuesta demasiado confiar en la gente. Juan tiene que buscar a su hija y también a su esposa. Todo eso se te planteaba en el primer capítulo y de una forma eficiente y bien hecha. Pero para mí la serie pega un salto de calidad cuando el protagonista se hace ese traje y sales a descubrir la ciudad junto a él. Para mí, como digo, eso ha sido potentísimo porque se ampliaba la escala del horror que se está viviendo, la inmensa cantidad de gente que había muerto expuesta a la nieve, o sea, creo que eso ha sido terrible de ver en ese sentido. Y luego también, por ejemplo, la escena del tren, toda esta gente aislada en un vagón de tren a la cual además Juan no puede ayudar, o sea, como que para mí esa escena me ha generado muchísima impotencia. Les puede dar una botella de agua, pero es que sabe que están condenados. Sucede en el segundo capítulo, pero es cierto que es una de las escenas que más impotencia o frustración, incluso tristeza me ha generado, porque es, lo siento, pero no puedo hacer nada por vosotros. Juan se reúne con Elena y esa escena nos sirve para ver las tensiones que se van a generar en una situación como estas también entre los humanos, porque la supervivencia empieza a ser la clave. En esta comunidad de vecinos incluso plantan cara al personaje de Juan porque le quieren robar el traje que ha utilizado para llegar. Tenemos un tiroteo y demás que tampoco ha sido la gran cosa, pero siempre que tenemos una serie posapocalíptica nos damos cuenta de que tenemos la amenaza que ha generado el apocalipsis y luego también la amenaza en la que se convierten los humanos por cómo el mundo les cambia y por lo difícil que es sobrevivir, porque al final cada uno quiere pues que él y su gente salgan adelante y bueno, ahí no suele importar pisar a los demás. Al final del capítulo 2 tenemos una escena de cómo Juan sale con una bolsa en la cara y esa escena de cómo se estaba ahogando literalmente me ha ahogado a mí en casa, o sea, me ha generado muchísima angustia, sinceramente, pero por suerte Elena vuelve con ayuda. Juan es un personaje que aquí ya me estaba interesando mucho, no entendía por qué era capaz de disparar tan bien con un arma, aunque luego se te explica que esto
estuvo en las Malvinas. Entonces, en ese sentido, creo que el personaje tiene un poco de estrés postraumático por lo que vivió. Muchas veces revive escenas de la guerra, le cuesta disparar incluso y tiene un conflicto interno en ese sentido, pero después también sientes que ese conflicto va un poquito más allá, en el sentido de que no solo tiene flashbacks del pasado que le asaltan cuando hay armas, cuando hay disparos, cuando hay conflicto, sino que también tiene ciertas visiones del futuro, lo cual para mí ha sido también muy interesante. ¿Por qué tiene estas visiones? ¿Qué sabe él que no sabe el resto? ¿Por qué es especial incluso? Porque vamos a ir viendo cómo esas visiones se van cumpliendo a lo largo de la historia y ese misterio me ha gustado mucho. Después también cuando aparece el elemento sobrenatural, que en este caso son los bichos, muchas series a veces no aguantan el tirón, como que cuando desvelan parte del misterio después el espectador termina perdiendo un poquito el interés, pero en este caso no sucede eso, como que los bichos aparecen, cumplen su papel en la historia y tú sigues conectado a lo que está pasando sin perder un ápice el interés, porque creo que todo lo que los rodea, los nidos, cómo se comen a las personas. Hay una escena que me ha encantado, que es cuando Juan con el grupo vuelven a pasar por delante de la parte del tren, pero los cadáveres del suelo ya no están, algo se los ha comido, también aparece una valla rota, el tren está roto por dentro, anticipando muy bien la aparición de una nueva amenaza. Y por poner alguna pega, creo que los han matado en algún contexto demasiado fácil a los bichos. Entiendo que Juan tiene muy buena puntería, pero aún así como que de repente disparándolos con lo protegidos que parecían y con las armaduras físicas que parecían tener los bichos, algunos han muerto quizá demasiado fácil en alguna escena, pero me ha gustado en general. También es muy interesante ver, por ejemplo, las comunidades que se crean de supervivientes, como la de la iglesia, personajes muy peculiares, que aquí Juan, por ejemplo, encuentra un superviviente de las Malvinas, que si os fijáis es el primer hombre sin hogar que vemos en el primer capítulo, que le pide algo y que le dibuja esa carita feliz en el salpicadero. Nos muestra un poquito quizá la falta de empatía que el personaje de Juan tenía al principio de la historia, pero que después de que todo haya arrancado, quizá el personaje está un poco reflexionando más sobre tener más empatía hacia las personas. Cómo queman la iglesia es muy potente para atraer a los bichos, como después el campanario ardiendo es una cosa que Juan veía en sus visiones, con lo cual ella va atando cabos de que lo que ve se va cumpliendo. Y luego hay una cosa que me ha gustado mucho y es como Clara reaparece. ¿Por qué? Porque su reaparición cuando la estás viendo en pantalla se siente irreal. La búsqueda de Clara era la motivación principal del personaje de Juan y también la de su mujer. Y de pronto de la nada llega y se siente raro, ¿no? Como que de repente no te lo estás creyendo. Pero eso me gusta porque después el personaje de Juan dice que para él, cómo Clara llegó se sintió irreal, con lo cual está muy bien que sean capaces de transmitir lo que Juan ha sentido para que el espectador también lo sienta. Cuando lo ves no sabes si es una visión, un sueño o qué estás viendo, y saber que Juan lo ha sentido igual mola mucho. Ahora bien, cuando no recuerda haber cogido el barco de Tano, aquí ya me olía algo que no iba bien. De hecho se refuerza cuando los personajes, después de intentar ir al barco, viendo como el mar además ha bajado, todo el tema de los polos y la explicación que dan a la nieve mola mucho, esas partículas reactivas que están cayendo, eso obviamente tiene un punto de exageración y un punto de ciencia ficción, toda la serie evidentemente, incluso las explicaciones, pero por lo menos tienen ciertas explicaciones, la Tierra ha invertido sus polos, el mar, las mareas han cambiado. Me ha gustado mucho, por ejemplo, Tano también utilizando la radio para conectar con esta persona de Brasil, con la persona de Uruguay, viendo que todo el mundo está igual, que hay supervivientes en todos los lugares y aumentando todavía más la escala de esta invasión que está viviendo la Tierra. A nivel visual también tengo que decir que me ha gustado cómo los alienígenas llegan a la Tierra en esta especie de meteoritos rojos, y la serie sí que tiene esa capacidad de generar imágenes características, icónicas, que se te quedan en la retina y que perduran. En ese sentido lo han hecho muy bien. Pero bueno, lo que os quería contar, que se refuerza mucho la idea del control mental o de que algo no está bien con el ataque al centro comercial, cuando ves que una madre de familia está disparando a destajo a la gente, o cuando ves también, por ejemplo, el cambio en el personaje de Lucas, que de pronto aparece sin recordar bien lo que ha pasado, súper convencido además de que hay que hacer un plan, que hay que ir en tren al centro de la ciudad, incluso intenta convencer a Tano de forma muy agresiva, podemos decir, y ahí ya creo que todo el mundo nos olíamos que verdaderamente había algunos personajes que estaban fuera de sí o que estaban siendo controlados. Hablemos de un simbolismo que ha tenido peso en la serie como lo es San Jorge. Tenemos una estampita de este santo, también una especie de estatua, porque este santo tiene una leyenda detrás que nos habla de cómo luchó contra un dragón para salvar a su pueblo, un dragón que exigía sacrificios humanos. En ese sentido, creo que la idea de que Juan puede ser el elegido, el San Jorge de la historia, se nos refuerza constantemente, el encargado de terminar con el enemigo, que en este caso serían los extraterrestres.
Hay personajes como por ejemplo los de Inga y Omar, que tienen un papel destacable en la historia, que todavía no he conectado tanto con ellos. Omar es bastante particular, Inga también. No digo que no me hayan funcionado, pero evidentemente me importan menos que Juan o que Tano. Que por cierto, es un poco raro cuando a Tano le dicen que tiene que hacer esa misión de llevar la radio y emitir desde el centro de la ciudad, y él al principio no quiere ir, se niega, pero después terminan yendo todos, incluido Pablo. Este chico que tiene una subtrama también que habrá que ver a dónde nos lleva. De momento sabemos poco de él, es muy duro ver a su familia muerta, pero hay personajes de los que todavía necesitamos un poquito más. Y eso, se me ha hecho raro que Tano no quiera ir a hacer la misión, que es peligroso, pero después van todos, ¿vale? Un poquito innecesario ponerse todos en peligro. Toda la parte del tren es muy divertida, cómo consiguen entrar en la ciudad, cómo consiguen mandar el mensaje, pero ya te vas dando cuenta de que posiblemente les estén dejando hacer todo eso. Para mí el plan evidentemente es mandar a todos los supervivientes a un lugar concreto, juntarlos a todos y ahí seguir exterminándolos, porque el plan es básicamente un plan de exterminio. Primero la nieve, después los bichos para que se los coman y los ataquen, y después ahora pues congregarlos en algún lugar. Algunos están ya controlados mentalmente, pero la idea es terminar con todos los humanos. Al menos eso es lo que yo he entendido. Uno de los mejores momentos del final de temporada es sin ninguna duda la muerte del personaje de Lucas. Pero no solo la muerte en sí, sino el instante en el cual Tano se da cuenta de que ese no es su amigo. Cuando están jugando a un juego de cartas, que yo creo que es el mus, aunque no sé si se llama así en Argentina, y ya Tano se da cuenta de que Lucas no está jugando como suele jugar, que no es él, que no conecta con su amigo, porque al final este tipo de juegos en el cual tienes que conectar con alguien, con tu pareja de toda la vida con la que sueles jugar, tiene un toque muy íntimo, y ahí es donde Lucas ya no es el mismo. Su reacción de apuñalar a Omar me ha dejado bastante impactado, pero después, cuando está delante de sus amigos y se tira, es súper doloroso. Yo no sé hasta qué punto el personaje de Lucas ha recuperado la conciencia, aunque sea un poquito, el hecho de que, por ejemplo, haga esta broma de relampajear, que al final es una broma que habíamos visto al principio de la temporada. En ese sentido sí que hay un eco entre la partida de Mus del principio y la partida que hemos visto ahora, pero eso hace como una broma que suele hacer él de verdad, con lo cual no sé hasta qué punto hay una parte de él que se ha dado cuenta de que está controlado y por eso se suicida, o los que están controlándolo, como ya ha cumplido su misión, simplemente hacen que se mate. No lo tengo muy claro, pero como digo, sea por lo que sea, su muerte es durísima tanto para Juan como para Tano. Y si no teníamos suficiente con la nieve destructora, con los bichos peloteros cabrones, ahora tenemos zombies que corren, que persiguen y que tienen armas. También tenemos el misterio de la luz que aparece en el estadio de River, que por lo que entendemos en la escena final, quizás sea un lugar desde el que se emiten las ondas o lo que sea que está controlando a estos zombies. Es duro, por ejemplo, ver cómo Tano y Juan se separan. Tano está yendo a la base militar para avisar a todo el mundo de que posiblemente lo que ha sucedido sea una trampa, y en cambio Juan quiere ir a descubrir la verdad sobre lo que pasa en el estadio. Y aquí es donde se cumple la otra visión que Juan tenía de los dos militares en una especie de ruina, viendo pues esas luces rojas que caían del cielo. Me gusta porque también es consciente de que está viendo cosas que de alguna manera él ya ha vivido, no sé cómo, pero está claro que tiene visiones del futuro que le pueden ayudar, quizá en algún punto, de momento no, porque el personaje no era consciente de esto, pero ahora quizás sí. Ver a los verdaderos aliens que están controlando todo con esa especie de manos que tienen muchísimos dedos, me ha gustado mucho, la verdad. Tengo ganas de saber más también de estos enemigos. Es verdad que parecen manos humanoides, no tendrán algo que ver con los humanos como más evolucionados o lo que sea, pero es muy raro. Y luego, la conclusión que saca el personaje de Juan, que es lo más complicado de toda la historia y que es para mí un cliffhanger súper poderoso de final de temporada, es darse cuenta de que su hija Clara, no recordando lo que había pasado, comportándose de forma extraña, también estaba siendo controlada por los alienígenas, que en principio yo intuyo que cabe la posibilidad de que desconectando estas antenas, estos lugares azules, que de alguna manera están emitiendo las ondas, por llamarlo de alguna forma, que controlan a la gente, quizá puedan liberarles del control. Pero, claro, hasta que esto suceda, si es que sucede, puede pasar cualquier desgracia. Así que sí, con humanos infiltrados. Yo entiendo que la nieve no puede volver, a mí me ha dado bastante ansiedad cuando la nieve de repente ha frenado, como todo el mundo ha salido a la calle pensando en que, joder, como vuelva a empezar la nieve otra vez, por lo que sea, con todo el mundo en la calle todos se van a morir, pero parece que no va a volver. Y me interesa mucho Tano, me interesa mucho Juan, me interesa mucho el futuro del mundo, los poderes que tiene el protagonista, qué papel tiene en el mundo, por qué ve cosas, o sea, estoy muy intrigado por saber. Si la serie hubiera tenido 27 capítulos me hubiera visto los 27 seguidos, porque ya os digo que estaba muy enganchado. Muy contento con lo que esta serie en general ha sido, con sus puntos fuertes que son muchos y también con algunas escenas que igual no funcionan
tan bien, algún personaje con el que no conectas tanto, es normal hasta cierto punto, pero la sensación, como digo, para mí ha sido muy, muy positiva. No sé lo que os habrá parecido la serie a vosotros, espero que me dejéis en los comentarios lo que opináis, cómo la habéis vivido, si habéis leído el cómic original, que yo me lo estoy planteando también, cómo lo veis como adaptación, intentad no poner spoilers del cómic, si eso avisad, pero lo que yo espero sinceramente es que la serie sea un éxito y que al final producciones que no siempre sean de Hollywood tengan su lugar, su papel, y si son hispanohablantes, pues mucho mejor, sinceramente. Así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de otras series, de otras películas, de lo que sea. Dejad un like para apoyar el vídeo si habéis llegado hasta aquí, ya que menos habéis estado conmigo aquí 20 minutitos, un like no pasa nada. Y nos vemos dentro de poco por el canal. Aguante Argentina, aguante el Eternauta, y con muchísimas ganas de que la historia siga y termine. Que quiero más respuestas, venga, hasta pronto. Parece que todo va demasiado